Bueno chicos, en este video lo que vamos a hacer es seguir el anterior, pero la idea en este video en particular es la de calcular las mismas medidas que nosotros hemos calculado en el video anterior, pero a través de las funciones de Excel. Es decir, realizar el mismo procedimiento, pero realizarlo de modo mucho más rápido. ¿Sí? Entonces el objetivo, como ya hemos visto, es calcular los promedios de las variables, las varianzas de las variables, los desvíos de las variables y la covarianza de las variables, de modo de poder calcular cuánto vale el coeficiente de correlación. Lo que acá vamos a hacer es calcular también el mismo coeficiente de correlación, pero directamente aplicando una función de Excel, y calcular el valor de la pendiente y el valor de la ordenada al origen. ¿Sí? Replicar los procedimientos, pero en este caso utilizando funciones propias de Excel. Entonces vamos con los promedios. La función que nosotros podemos utilizar para el cálculo de los promedios es la función promedio. ¿Sí? Dado que queremos el promedio de I, entonces lo que vamos a hacer ahora es pintar el rango de datos de I. ¿Sí? Abrimos paréntesis, pintamos el rango, cerramos paréntesis. Entonces lo que vemos es que queremos el promedio de este rango de valores, ¿sí? Que son las observaciones de la variable I. Apretando Enter nos da automáticamente el valor del promedio de I. Entonces realizamos el mismo procedimiento, igual promedio, abro paréntesis, pinto el rango de X, cierro paréntesis, Enter, y obtengo el mismo valor. Entonces ahora vamos a calcular la varianza. Igual, vamos a buscar var de varianza, VAR, donde vemos que se nos presentan diferentes opciones. Entonces vamos a cliquear cada una de estas opciones sin cargar la función específicamente para ver qué es lo que calcula. En este caso podemos ver que var_p nos dice calcula la varianza en función de la población. Nosotros, como tenemos datos de una muestra, esta no es la función que requerimos. Vamos a la siguiente, que en este caso es var_s. Dice calcula la varianza en función de una muestra. Entonces, dado que nosotros tenemos valores muestrales, esta es la función de interés para lo que queremos calcular. Le hacemos doble clic, nos va a pedir el rango de datos, en este caso nuevamente el rango de datos de I. Pintamos, cerramos, Enter. Y vamos verificando que los valores son coincidentes con los cálculos manuales que habíamos realizado en el video anterior. Mismo procedimiento, var, me detengo y busco mi función específica, var_s, en este caso de la variable x, cierro paréntesis, x. Entonces ahora vamos con el desvío, mismo procedimiento, igual des, b corta, me aparecen un montón de opciones. ¿Sí? La segunda de las opciones nos dice calcula la desviación estándar en función de la población total. No, población no. La primera calcula la desviación estándar en función de la muestra. Esta es la que a mí me interesa. Entonces, como es de I, pinto el rango de valores de I, Enter, y mismo procedimiento con X. Desves M, desvío estándar muestral, ¿sí? Eso es lo que significa las iniciales, desves M, pinto el rango de valores, cierro paréntesis, Enter. Y por último vamos a calcular la covarianza. Escribimos cov, dado que no sabemos exactamente cómo se escribe, escribo COV, y acá tengo las tres opciones. Nuevamente la primera, punto P, va a ser la covarianza poblacional, y la segunda va a ser la covarianza muestral. Donde en este caso, como la covarianza es entre dos variables, me va a pedir el rango de datos de ambas variables. ¿Sí? Vemos acá la formulita que dice matriz 1, matriz 2. Es decir, lo primero que vamos a hacer es pintar el rango de valores de I,
El separador de la fórmula lo vemos acá adentro. Ven que dice matriz 1, punto y coma. Ese es el separador que nosotros vamos a utilizar. Punto, coma, y ahí puso en negrita matriz 2. Significa que me está pidiendo los datos de la matriz 2. Pintamos los datos de la matriz 2, cerramos paréntesis y obtenemos el valor. Sí, sabemos por análisis bivariado que la covarianza de XY es igual a la covarianza de IX. ¿Por qué? Porque las dos variables que nosotros estamos analizando, sobre la cual estamos calculando la covarianza, no tienen jerarquía, están en el mismo nivel. ¿Sí? Por lo tanto, si calculamos la covarianza de IX, va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Hagámoslo simplemente para verificarlo. Entonces ahora vamos a poner X primero, separada por punto y coma en este caso. ¿Sí? Ustedes vean en sus versiones de Excel cómo figura el separador, que en algunas versiones puede cambiar. Pintadas las dos matrices de datos, apretamos Enter y vemos lógicamente que el resultado es exactamente el mismo. ¿Sí? Una vez que tenemos estos datos, entonces podemos calcular el coeficiente de correlación, la covarianza dividido el desvío de X por el desvío de Y. ¿Sí? Le pongo un paréntesis para que tome ese producto como parte del divisor y no haga otra operación diferente. Entonces vemos que lógicamente el resultado siempre termina siendo el mismo. También tenemos la opción de calcular el coeficiente de correlación a través de una función específica de Excel. Entonces vamos a escribir coef. ¿Sí? Y acá vemos diferentes coeficientes. Coeficiente de correlación, coeficiente de asimetría. ¿Sí? Recuerdan el concepto de asimetría, coeficiente de asimetría poblacional, coeficiente de R cuadrado. Aquí el que me interesa es el coeficiente de correlación. Y nuevamente me pide dos matrices de datos. Lógicamente está calculando la correlación existente entre dos variables. Y acá nuevamente podemos pintar indistintamente. Podemos como matriz 1 cargar los datos de Y o podemos cargar los datos de X. ¿Sí? Vamos a hacerlo en el mismo orden que venimos haciendo. Matriz 1, punto, coma, matriz 2. ¿Sí? Se ve acá arriba lo que estamos haciendo, el procedimiento se ve más claro acá arriba. Cierro paréntesis y aprieto Enter. Obviamente exactamente los mismos resultados. ¿Sí? Y para B1 va a ser la covarianza, podemos tomar cualquiera de las dos, total tienen exactamente el mismo valor, dividido, ahora sí, ojo, la varianza de X. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la pendiente está asociada a la variable X, está acompañada en el término la combinación con la variable X. Por esa razón la vamos a dividir por la varianza de X. 3,47, coincidente con los que nos había dado anteriormente, y ahora vamos a utilizar los promedios para el cálculo de la ordenada al origen. Promedio de Y menos B1 por promedio de X. Y obtenemos exactamente el mismo valor. ¿Sí? Pero bueno, en esta etapa de la materia, en este momento en el cual estamos, no nos vamos a conformar simplemente con el cálculo de estas medidas, sino que requerimos para un análisis de regresión completa, ¿sí?, el cálculo de otras medidas que luego vamos a aprender a analizar, a definir y a interpretar. ¿Sí? Entonces, para hacer esto, lo que voy a hacer es, me voy a copiar esta hojita en otro lado. Simplemente para copiarme los datos. Bueno, no me está permitiendo, entonces simplemente lo que voy a hacer es, voy a copiar todos los datos.
perdón por la falla, puede fallar. Entonces ahora lo que voy a hacer es limpiar todo esto que yo he calculado anteriormente, que en este momento no lo necesito, para poder realizar una regresión completa. ¿Sí? Toda esta información yo no la requiero, esto tampoco lo requiero. Entonces voy a partir de esta base, tengo mis datos. ¿Cómo voy a hacer una regresión? Bueno, lo que voy a hacer es utilizar una herramienta que es un complemento de Excel, que en algunos casos puede estar instalado y en otros casos no. Entonces vamos a suponer que yo no lo tengo instalado. ¿Sí? ¿Cómo verifico si yo tengo esta herramienta que vamos a utilizar instalada o no? Lo primero que voy a hacer es irme a datos, a la solapa de datos, y acá al final, a la derecha, tiene que aparecer esta sola herramienta, análisis de datos. ¿Sí? Si ustedes tienen este análisis de datos instalado, tienen la herramienta que les va a permitir realizar una regresión. ¿Sí? Justamente acá lo vemos. En este caso tenemos regresión, y si alguno ha trabajado con estadística descriptiva, es la misma herramienta que les permitía realizar estadística descriptiva. Entonces, en el caso que ustedes no los tengan, lo que tienen que hacer es ir a archivo, o en algunas versiones de Excel ir al logotipo de Office que está acá arriba a la izquierda. ¿Sí? Está archivo y acá está el logo de Office. Entonces, haciendo clic en archivo o en el logo de Office, lo que tenemos que ir a buscar es opciones. Vamos a opciones. Una vez que estamos en esas opciones, vamos a complementos. Hago clic en complementos, doble clic en este caso. Y luego acá voy a ir en complementos de Excel, esto no lo toco, lo dejo como está. Voy a ir. Entonces, ¿qué herramienta voy a seleccionar? La primera de todas, herramientas para análisis. Estas dos herramientas no son necesarias, ni herramientas para análisis VBA, que es de Visual Basic, ni herramientas para el euro. ¿Sí? Entonces esto ustedes deberían tenerlo en estas condiciones. Cliquean acá, herramientas para análisis. Voy a ver si la desinstala, las otras dos no tienen mucha utilidad, en mi caso particular. Le doy a aceptar y en ese caso les debería aparecer esta solapa acá. ¿Sí? Voy a ver si la puedo desinstalar para simular exactamente cuál sería la situación de ustedes. ¿Ven? Esta sería la situación en la que yo no tengo la herramienta. Ven que acá a la derecha no tengo absolutamente nada, tengo la nada misma. ¿Sí? Entonces voy a ir a archivo, opciones, complementos, ir, herramientas para análisis, aceptar. Entonces, al hacer clic en datos, aparece la herramienta de análisis de datos. Entonces, ¿cómo voy a hacer una regresión ahora? Voy a ir a análisis de datos, voy a buscar regresión acá, regresión, le voy a dar a aceptar. Entonces, ¿qué necesita regresión? Necesita básicamente el rango de entrada de la variable dependiente y, así como también el rango de entrada de la variable independiente x. Entonces, posicionado ahí, voy a pintar no solo el nombre de la variable, sino también todos los datos. Hago clic acá adentro y ahora voy a pintar con el nombre incluido el rango de datos de la variable independiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo pinté todo el rango de datos, pero la primera fila que yo pinté es el nombre de la variable. Entonces, lógicamente, si yo no hago ninguna salvedad, el Excel me va a tirar error. ¿Por qué? Porque va a tratar de hacer cuentas sobre una celda que tiene letras, producción, y sobre otra que tiene letras también, horas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir que la primera fila de todo el rango que yo pinté
son los rótulos de la variable, son los nombres de la variable, ¿sí? De modo que, ¿qué hace el Excel? Excluye esta primera fila, que es justamente la que tiene los nombres, quedándose con las filas asociadas únicamente a valores numéricos. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que es un error muy común. Que yo pinte nada más que los datos, pinto datos nada más, y que le haga clic a rótulos. Entonces, ¿qué va a hacer el Excel? Va a excluir de su análisis el 300. ¿Por qué? Porque lo va a considerar el rótulo de la columna, ¿sí? El rótulo de la variable, y no lo va a tomar como un dato. ¿Sí? Tengamos en cuenta eso. Entonces, pinto nuevamente con el nombre y cliqueo en rótulo. Y básicamente ya está. Constante igual a 0, no lo toco. Nivel de confianza, no lo toco. Rango de salida, en general yo lo que hago siempre es dejar la regresión en la misma hoja en la cual están los datos. Y estaba en esta situación, entonces hago clic ahí, hago clic acá adentro y pinto una celda donde me empieza a copiar los datos. Entonces, de todas estas opciones, lo único que voy a pedir son los residuos. Hecho todo esto, aceptar, y ya tengo una regresión completa de todos los datos que nosotros tenemos, ¿sí? Entre los cuales estaban los dos coeficientes que habíamos calculado, ordenada al origen y pendiente, y el coeficiente de correlación junto con otras medidas que ahora vamos a aprender qué significan, cómo se calculan y cómo se interpretan. Bueno, espero que les haya sido útil. Este es el principio del tema de regresión. A partir de ahora, en los siguientes videos se van a tratar de analizar toda la información que nosotros tenemos adentro para ver cuál es su funcionalidad y su utilidad en un análisis de regresión. Nos vemos pronto.